la línea telefónica a Edgar Zambrano, quien, como ustedes saben, es abogado, miembro de la organización política Acción Democrática, y los saludamos. Edgar, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maris. Un abrazo. Encantada de saludarte, Edgar, tiempo que no conversábamos. Mira, quería que nos dijeras cómo estás viendo la situación interna de la oposición, particularmente de cara a lo que algunos han planteado como unas primarias para elegir a un candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. ¿Cómo estás viendo tú eso? Bueno, creo que es la oportunidad propicia que marca la racionalidad y la lógica política para ir desvirtuando los desencuentros que acontecen dentro de las fuerzas opositoras, que son públicas, notorias y comunicacionales, que es la vía más expedita para definir un camino que nos permita aglutinar en torno a una figura el esfuerzo de toda esa sociedad democrática y enfrentar con criterio de éxito la propuesta que presentarán quienes ejercen el poder. Hemos estado diciendo de manera persistente que las primarias son el catalizador dentro de la oposición venezolana para labrar una ruta propositiva que nos permita salir victoriosos en el momento en que se convoque la elección presidencial. Ahora, ante esa premisa, que también forma parte del debate público entre los que quieren ir a las primarias y los que no quieren ir a las primarias, pues hay que estar en ese día a día de esa réplica y contrarréplica para ir digamos que marcando lo que la racionalidad y lógica política indica. Lo lógico es construir una gran mayoría en el sector de la sociedad opositora venezolana para enfrentar la propuesta del fracaso del modelo político. Y allí, como todos saben, existen una variedad de candidatos. Si no pisamos tierra, si no entendemos que el proceso de primarias no puede convertirse en una feria de vanidades, de egos, de actitudes, de megalómanos, pues sin duda alguna que tendríamos entonces la direccionalidad correcta. Si esto se convierte, como te repito, en un acto de capricho, me corresponde a mí, el invitado soy yo, el ungido soy yo, etcétera, etcétera, pues lamentablemente estaríamos frente a un nuevo fracaso de la oposición frente a quienes rigen el poder en Venezuela. Y tenemos una serie de ejemplos que son también públicos y notorios. El tema de Barinas, por ejemplo, es lapidario para poder estructurar, visualizar que fuera de la unidad no tenemos absolutamente ninguna posibilidad. Pero bien es cierto también que el 21 de noviembre del año pasado fue la radiografía de cómo se mueve el piso aguas abajo entre la civilidad venezolana. Allí tenemos digamos que el gobierno con cerca de 3 millones de votos decantándose cada vez hacia números inferiores, y tienes una oposición atomizada, disgregada, que ha logrado en ese proceso entre todos, digamos, conjugar un promedio de 4 millones de votos. Entonces entramos en aquella sabia pregunta de un embajador en el país, quien preguntaba que cómo era eso, que los que sacaban 4 millones de votos lo perdían todo y el que sacaba 3 lo ganaba todo. Entonces allí está el dilema, el desideratum
del proceso político del país, pero sobre todo dónde debe estar la inteligencia política de la oposición para conducir esos 4 millones de votos que crecen en la medida en que las políticas públicas van agobiando, van llenando de bochorno, de angustia y de drama al pueblo venezolano. Bueno, cómo canalizar esa mayoría para hacerla efectiva en las urnas electorales. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, desde Acción Democrática, estamos auspiciando la participación en esa elección primaria y hemos dicho que vamos a participar con una candidatura propia. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es que todos aquellos que aspiren a participar en ese proceso de primaria, que se crean ungidos con el derecho, señalados con la sabiduría de allá de los montes santos sacros, etcétera, etcétera, que cuenten, para que los venezolanos sepan qué es lo que cada uno tiene y si su propuesta logra convencer a la ciudadanía, si su propuesta tiene criterio de éxito, ganar. Y allí entonces... pero fíjate una cosa, Edgar. Fíjate una pero cosa. Déjame terminar, Mari, déjame terminar la idea y te respondo con todo gusto. Porque entonces entraríamos en la fase climática si son una elección en un solo término o a 2 tiempos, es decir, a 2 vueltas. Particularmente Edgar Zambrano, sin comprometer a nadie, como un elector de la sociedad democrática de este país, piensa que una sola vuelta nos mostraría con muchísimas debilidades, porque si allí se presentan 10, 15, 20 nombres que se van a distribuir, la votación de este sector de la sociedad venezolana, pues cada uno tendría allí un pellizco de esos electores venezolanos. Mientras que si quien quede primero y quede segundo en ese primer tiempo, pueden ir al segundo tiempo con un mayor hándicap, con una mayor conjugación de todos los sectores venezolanos, y allí con la convocatoria de los gremios, de los sindicatos, de las asociaciones, de los partidos políticos, del pueblo en general, de toda la sociedad política venezolana, pues podríamos tener un candidato resultado de una segunda vuelta con suficiente fuerza política, con mayor legitimidad y con la participación de los venezolanos, que nos pondría entonces en una opción ganadora. Ahora, pero fíjate una cosa, tu análisis desde el punto de vista teórico, vamos a decirlo así, no tiene cuestionamiento. Ese es el deber ser, eso es la lógica más obvia. Sin embargo, cuando se va a la práctica, se consiguen un montón de problemas que la oposición pareciera no estar sabiendo resolver. Porque comenzando por cuál es el método para elegir al candidato o candidata que pudiera eventualmente representar a la oposición, ya arrancando por ahí ya hay problemas, hay muchos desacuerdos. Hay gente que está promoviendo las primarias, pero hay otros sectores que dicen que no debe ser a través de unas elecciones primarias, sino que debe ser a través de una especie de consenso por aclamación y no sé qué más. Después hay otros que dicen que son las encuestas. Después hay otros que dicen, bueno, entre los que están de acuerdo con las primarias incluso también hay diferencias, que si participa el CNE, que si no participa el CNE, que si votan los que están en el exterior, que si no votan los que están en el exterior, que si se permiten que participen los candidatos que están inhabilitados o los que no están inhabilitados. Bueno, yo podría estar aquí la tarde entera enumerando la cantidad de diferencias que hay entre cada grupito, subgrupito y subgrupito de la oposición. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes con eso? Porque por ejemplo, en el caso de una primaria y en el caso de elegir un supuesto candidato, entre comillas, unitario, lo primero que necesitan es que haya una amplia participación, y si no están de acuerdo ni siquiera con las premisas básicas, entonces ¿cómo van a hacer? Bueno, muy sencillo, Mari. Tú, con tu inteligencia, haces la pregunta y das parte de la respuesta. Simple y llanamente, si existe realmente
voluntad política y democrática de estos sectores de la sociedad venezolana para direccionar el triunfo de la propuesta que se presente derivada del resultado de una elección, pues sin duda alguna que eso es lo que marca la política inteligente. Ahora, no es tampoco del desconocimiento de la opinión pública del país político que existen muchos desencuentros. Bueno, hay que ir limando los desencuentros, porque ha llegado digamos que el momento político que obliga por mandato, obliga a ir desvirtuando parte de esa confitería de argumentos, que muchos de los cuales no tienen absolutamente ninguna pertinencia y que se caen producto de la realidad político-electoral que vivimos el 21 de noviembre. O sea, hay cosas que la propia dinámica política las desvirtúa. Por ejemplo, el resultado de la elección de Barinas es un ejemplo categórico de cómo muchos de estos argumentos se ruedan, porque hay muchos que dicen que sí, que participan, pero para participar hay que rezar 20 rosarios, 200 plegarias, hay que darse 400 golpes en el muro, en cualquier muro por ahí, y eso no puede ser. Por ejemplo, fíjate tú lo siguiente, Barinas se da un resultado electoral el 21 de noviembre. Gana un candidato por menos de una ventaja de 160, 130, 190 votos X, menos de 200 en todo caso. Se desconoce el resultado de esta victoria electoral, producto de una necedad política. Van quienes están en contra de esa victoria y proponen una nueva elección de manera sobrevenida, utilizando uno de los poderes del Estado de manera indebida, y proponen en conclusión una nueva elección. El candidato, el partido de gobierno que perdió por menos de 200 votos, termina perdiendo el 9 de enero por más de 50,000 votos. Entonces, no se trata, eso desvirtúa mucho de esos argumentos pequeños de aquellos que no quieren participar, porque la verdad verdadera, Mari, es que muchos de esos que se quieren contar no sacan un chivo a miccionar. Entonces no tienen gente, no tienen a nadie, y al contarse, al exponerse al escrutinio del pueblo a través de la manifestación de voluntad popular, quedan desnudos, quedan en pelotos, porque no tienen absolutamente ningún respaldo en la sociedad venezolana, porque llegamos al momento en que los discursos en extremis, bien sea el de la derecha con su radicalismo y bien sea el de la izquierda con su radicalismo fracasado, en un modelo político fracasado y en unas políticas públicas que destruyeron el país, pues entonces la gente busca el centro, el medio, busca lo racional, busca lo que políticamente corresponde para orientar el país y inducir políticas públicas de crecimiento y desarrollo. Entonces ese centro hay que buscarlo en las políticas que tienen credibilidad, que tienen racionalidad, que pueden ser analógicas del antes y el después, y no continuar torpedeando el avance de una sociedad que está cansada, que está agotada de los mismos argumentos, que está agotada de la diatriba entre los propios dirigentes de la oposición, que utilizan sus calorías direccionadas puertas adentro, cuando esas calorías deben estar direccionadas a combatir, a desnudar, a denunciar el fracaso de la grave situación del drama que viven los venezolanos. Pero fíjate una cosa, Edgar, el problema ahorita no es que no quieran participar. Ahora el problema es exactamente el contrario, es que hay demasiada gente queriendo participar y pretendiendo ser candidato a la presidencia de la República. Lo que no se ponen de acuerdo es cómo van a escoger al supuesto candidato o candidata único. Pero hay demasiada gente compitiendo. Ahorita todo el mundo quiere ser candidato.
Claro, porque la gente cuando ve los mangos bajitos, todo el mundo se cree con derecho a llenar el costal. Y ni tan calvo ni con dos pelucas. Hay quienes tienen realmente un discurso y pueden tener una potencialidad con autoridad política y moral para participar. Pero hay otros que ni siquiera tienen el saco para echar los mangos bajitos. Entonces, esa política de oportunidades, de la viveza criolla, también está descalificada y está fuera de contexto. Este momento que está viviendo el país, que reclama de una política buena, no de esa política mala, divisionista, entrompándonos entre nosotros mismos, no, esa política también ha sido derrotada por la propia opinión pública. Y esa opinión pública inteligente que aprendió, Mari, aprendió luego de tanto desastre a leer la política, luego de tanto desacierto, aprendió a que la política tiene una racionalidad y tiene un curso, y que si ese curso se orienta en base a una política unitaria, a una política donde nos tomemos de la mano y pensemos en el país, en la patria, donde logremos enderezar el aparato productivo interno, donde rescatemos las industrias del Estado quebradas en su totalidad, donde recuperemos el signo monetario nacional que está destruido y hoy dependemos de una moneda extranjera, pues en ese momento creo que la gente está empezando a pensar en la dirección correcta, y hacia allí debemos remar todos. Hay suficiente pero ven acá, tú dices tiempo. bien con que hay gente que uno escucha que hay ciertos personajes que se pretenden lanzar a la candidatura presidencial, que uno dice, bueno, pero ¿con qué fondillo se sienta la cucaracha, no? Porque es que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Y te voy a poner un ejemplo clarito que tiene que ver con ustedes. ¿Cómo ustedes van a lanzar muchachito a este próspero y que no saben ni siquiera lo que es la xenofobia? ¿Por qué no te lanzan a ti, por ejemplo? Acción Democrática dice que va a lanzar un candidato propio. Bueno, pues hay gente de la estatura tuya que mira, podemos tener todas las diferencias del mundo, pero tú eres una persona con una trayectoria totalmente reconocida en este país. ¿Cómo van a lanzar a ese muchachito próspero? Eso no pueden hacer esas cosas. O sea, ¿qué van a hacer ustedes con la candidatura de ustedes? Mira, Mari, pongamos esto en blanco y negro. Esto no es un problema generacional. No se trata de la juventud y de los menos jóvenes. No, yo no estoy hablando de juventud, estoy hablando de tener sentido común, por lo menos de conocer lo básico del trabajo. Bueno, nosotros, puertas adentro, en primer lugar tenemos la libertad, la autonomía y la independencia para elegir nuestro candidato. Si el compañero Prosperi es el que reúne la mayoría de las simpatías dentro de la militancia del partido, pues eso es perfectamente legal y es lógico. ¿Y por qué tiene lógica? Tiene lógica porque los jóvenes hoy despuntan en cualquier escenario. Son los jóvenes los que están tomando el bastión. Si tú revisas, parte de los grandes países del mundo están hoy bajo la batuta de gente pero muy tienen joven. que ser jóvenes que tengan sentido común, trayectoria y criterio político. Y hay pero personas que en una entrevista mira, se vuelven un chorizo. ¿Cómo van a dirigir un país? Resulta, Mari, con todo el respeto que tú me mereces, que no es justo castigar, catalogar a un dirigente político porque en determinado momento tuvo una equivocación en el escenario de calificar o de conceptualizar una posición sobre cualquier circunstancia o tipo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Edgar, ustedes tienen mejores candidatos que ese, de verdad te lo juro. Está bien, mi vida. Y ojo que yo no votaría por ellos, pero es que, o sea, uno entrevista a todos los políticos aquí todos los días y estoy segura que ustedes tienen gente mejor. Bueno, mira, Carlos es un muchacho joven que se ha venido formando desde las bases del partido, que está aprendiendo. También lánzalo para alcalde, pero no para presidente. Y tiene las cualidades. Bueno, tú pones los candidatos y la gente vota por el que le guste. Nosotros tenemos la obligación con nuestro candidato de enamorar al ciudadano,
de enamorar la civilidad, de convocar al pueblo a restituir la autonomía e independencia de los poderes, a convocar al pueblo a respetar lo que debe ser la política de altura, y que esa réplica y esa contrarréplica defina cuál puede ser el candidato que tenga mayor opción. Pero no descalifiquemos un candidato porque en determinado momento tuvo una equivocación, lo traiciona de repente el subconsciente, porque a eso estamos sujetos todos. ¿Cuántos grandes dirigentes políticos no han cometido errores? Muchísimos. Y esos errores, contrariamente, en vez de sepultarlos, lo que contribuyen es a catapultarlos, porque el nivel de conocimiento sube y se corrigen los errores se corrigen. Yo no puedo flagelar a un joven porque se equivoque. Contrariamente, ese joven que se equivoca, hay que orientarlo a que no se equivoque, hay que darle lineamientos, criterios políticos para que termine de crecer políticamente, y de eso se trata. La sociedad venezolana, Mari, tiene que crecer políticamente. La sociedad venezolana no se puede estancar en un modelo político que fracasó, y tampoco lo podemos estancar repitiendo las páginas anteriores. Busquemos las páginas nuevas del libro, y en las páginas nuevas del libro hay muchas muchachas y muchachos jóvenes que tienen capacidad, que se han formado, que leen, porque hoy una de las virtudes del pueblo venezolano, Mari, es que sabe leer política, y la política para leerla hay que estudiarla, y en consecuencia quien estudia y quien lee, pues tiene la posibilidad cierta de prestar su nombre o de someterse al escrutinio de los electores. Ahí está Carlos, y todos los que salgan, pues el venezolano tendrá un abanico para votar, pero el nuestro está allí. Nosotros vamos a trabajar con Carlos Prosperi, allí está Carlos, y Carlos es una opción, como lo será seguramente María Corina, Capriles, María Bolívar, etcétera, 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 todo el que se quiera presentar, y el que se presente, el que tenga la aceptación de ese pueblo, será el candidato presidencial. Pero no se trata de jerarquizar una campaña que aún no se inicia, y entonces torpedemos el ejercicio democrático, porque a fin de cuentas, Mari, el compañero Prosperi está en activación de sus derechos políticos y garantías constitucionales, y la valoración de su performance lo va a dar el elector cuando opine en el momento que se defina el día de las primarias. Mira, Edgar, lamentablemente no tengo más tiempo porque a mí me encanta hablar contigo. Podría estar toda la tarde hablando contigo, pero te agradezco que hayas estado con nosotros y que nos hayas concedido esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Maripili, y a todo tu radio escucha. Un gran abrazo. Tú sabes que siempre estoy dispuesto a atenderte y a debatir con un abrazo, cuídate mucho. Porque entre inteligentes nos sabemos entender. Muchísimas gracias, mamá. Gracias. Amigos, Edgar Zambrano, quien es abogado y es miembro del partido de la fracción de Acción Democrática del sector de Ramos Ayub. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos.